viendo ahora es, ¿se acuerdan que aquí lo que queremos hacer es ver lo que cree la iglesia, pero sobre todo, por qué cree lo que cree? Okay, esa es la idea, los razonamientos atrás, o los razonamientos que se puede ir sacando por la doctrina de la iglesia y por qué es así, o algunas razones que podrían indicar de así tiene que ser, ¿no? Que no puede ser de otra forma porque hay otras cosas involucradas y cosas así, ¿no? Entonces hoy la idea era comenzar abrir tema tal cual, lo llamaríamos apología pro eclesia, o sea, el razonamiento en favor de la iglesia, o sea, ¿por qué la iglesia sí? ¿Okay? Y quisiera, antes de ir a todo lo que podrían ser las diferentes comparaciones, etcétera, con otras religiosidades y todo eso, quisiera entrar primero en los distintivos de la iglesia misma. ¿Cómo es ella? Y tratar de darnos cuenta de que ella tiene que ser así, y si fuese de otra forma no sería lo que es. No podría ser lo que tiene que ser estando de otra forma, siendo de otra forma. Okay, entonces, los distintivos de la iglesia, ¿se acuerdan? Una, santa, católica y apostólica. Okay. Lo sabemos, gracias a Dios, porque hemos rezado el credo con cierta frecuencia, cada domingo se supone, ¿no? Y algunos lo rezamos diario, yo lo rezo todos los días antes de dormirme. ¿Por qué? Porque me gusta terminar mi día diciéndole a Dios, Señor, gracias por este día que pasó y que todavía creo en un solo Dios, Padre, dándole gracias a Dios por esta fe que pues me ha regalado, ¿no? Y vivirlo, conocerlo y poderlo identificar y hasta recitar o hasta proclamarla, como hago en las misas, ¿no? Cuando proclamo la fe, mi profesión de fe, hago esta profesión de fe así como mi juramento. De hecho, ustedes no lo pueden ver porque está el libro enfrente, pero yo tengo los evangelios ahí. Entonces yo hago mi profesión de fe con mis manos sobre los evangelios y así haciendo profesión, ¿no? Entonces, y una de las cosas... ¿Y es correcto que en la iglesia nosotros también hagamos esa seña que usted hace, ¿no? O sea, es correcto, es un símbolo, no es obligatorio, digamos así. La liturgia no lo indica. No dice que todos levanten la mano derecha y digan, no dice eso. Pero como es un símbolo, o sea, lo que yo estoy haciendo en ese momento es una oración. No es una oración. El credo no es una oración. Es una recitación, es una proclamación de la fe que creo. Es como un juramento, por así decir. Entonces la posición correcta sería con las manos así, pues es que como no es oración, ¿por qué pongo las manos en oración? Digo, personalmente, eso es trauma mío, no te preocupes, no tienes que tener trauma, ¿no? Pero a mí sí me gusta añadirle a mis acciones, sobre todo en la liturgia, me gusta ponerle toda la fuerza simbólica que puede tener. Okay, entonces sí me gusta que haya campana en la misa, sí me gusta que haya cantos en la misa, sí me gusta, por ejemplo, la doxología, cantarlo, ¿no? Y sí me gusta que todos respondan, o sea, todas estas cosas, ¿no? Entonces una de ellas es, yo como estoy proclamando, estoy haciendo mi proclama, pues a mí me gusta añadirle la postura corporal de una proclama, ¿no? Entonces sí, personalmente, ¿no? A mí me sirve y sí estoy poniendo una postura simbólica que coincide con la acción litúrgica que estoy viviendo. Yo antes siempre hacía hasta que me di cuenta, o sea, no es una oración. Entonces yo ya no hago así porque pues ya me doy cuenta, no es una oración, es una proclama. Entonces, el Padre Nuestro sí. El Padre Nuestro. Bueno, el Padre Nuestro en este caso sí, ustedes, lo estamos viendo el viernes. Sí. El Padre Nuestro, el sacerdote, el ministro en la misa con el Padre Nuestro hace de pontífice, pontifex, es decir, pons es puente. Entonces por eso tengo yo que elevar mis manos. El Padre.
porque yo soy el que hace puente entre la asamblea junto con la víctima al Padre. Pero nosotros no. Ustedes no son el puente, no. Entonces la idea es, no cada quien abre las manos. ¿Por qué cada quien no abre las manos? Porque cuando cualquier individuo, abro mis manos así, yo estoy haciendo mi puente individual, yo estoy haciendo mi contacto individual. Pero se supone que queremos en ese momento unirnos a la víctima que está sobre el altar y con toda la asamblea, junto con la víctima, y la forma de hacerlo es estar como quieras, menos eso, cualquier otra cosa casi, menos eso, ¿no? Algunos dicen, no, entonces agarrarlos de la mano, etc. Bueno, ok, distráiganse si quieren, porque también es distracción, perdón, pero es muy bonito, ok. Yo diría en la liturgia, no. En cualquier otro momento reza como quieras, pero en la liturgia como es algo que no es nuestro del todo, es de la iglesia, es algo que Cristo nos dejó. Entonces mi sugerencia en este sentido sería quedarme en oración como yo quiera, ¿no? Y para poderme unirme a todos y a la víctima que está sobre el altar. Y por medio del pontifex, o sea, del puente, o sea, el ministro, todos junto con la víctima elevados al Padre por medio de las manos y el gesto del sacerdote. Cualquier otro Padre nuestro que reces como quieras, con las manos así, junto con las gentes, como quieras, bailando si quieres, etc. Pero en la misa, la sugerencia sería esa, ¿no? Por la fuerza simbólica litúrgica presente, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuanto a esto de apología pro eclesia, pues tenemos eso, ¿no? Como dijimos, una santa católica y apostólica. Entonces, en primer lugar, Dios quiere una iglesia. Okay, vamos a ver primero una, ¿no? En primer lugar, entonces, tenemos la que viene a la mente de todos, me imagino, ¿no? Pero, bueno, primero es entonces pueblo de Dios y luego rebaño del buen pastor. Así lo divido. Yo tengo una división ahí. Porque sí hay muchas expresiones también de ambos. Uno como pueblo de Dios y el otro también como rebaño del buen pastor. Entonces por eso los separé, porque son como que dos. Es lo mismo, pero para tener alguna división hice esa. ¿Okay? Porque hay varios de esta y hay varios de esta, entonces podríamos dividir los dos. En primer lugar, entonces, como pueblo de Dios, ustedes seguramente enseguida pensaron en Mateo 16, 18. Me imagino. No. Creo que sí, ya verás, en cuanto lo leemos, ya verás que probablemente sí. Mateo 16, 18. Sí, prefiero que ya Biblias fuera, venga, vamos a usarla. Ya, lo tengo. Ya, preparados. Ya. Mateo, ya lo tiene, ok, va. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Ahí está. y las puertas de Hades no prevalecerán contra él. Ok, ahí está. Edificaré, ¿se fijó? Edificaré mi iglesia, ¿ve? Mi iglesia, eso es singular, ¿no es cierto? Sí. Edificaré mi iglesia. Es singular, es una iglesia. Jesús quiso edificar, quiso fundar una iglesia. Una. Por las palabras mismas que dijo. Él podría haber dicho, edificaré mis iglesias. Podría haberlo dicho. Y es más, si él hubiera querido tener varias, debería haberlo dicho. Como dice, queriendo tener varias, como dice, edificaré mi iglesia, queriendo varios. Como que no concuerda. Y no me puedes decir que Jesús no piensa bien las cosas. Claro que lo piensa bien, entonces ahí está. En segundo lugar, y aunque lo vamos a usar este texto probablemente en varias de estas acepciones en cuanto al tipo de la iglesia, está Mateo 28, 20. Mateo, seguimos en Mateo, ¿ok? Justo el final de Mateo, ¿ok? Ya lo tiene, a ver. El Sí. último versículo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado,
Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros. Fíjense cómo este indicativo de Jesús. Él no dice, ustedes estarán conmigo. Porque él también podría haberlo dicho. Ustedes, ¿qué es la diferencia? Yo estaré con ustedes y ustedes estarán conmigo. A fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Excepto que ustedes estarán conmigo, uno diría, bueno, excepto los que no. Excepto cuando no. Excepto las veces que alguien sea parte, o lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, hablo por mí mismo, ¿ok? Nosotros sí somos imperfectos, nosotros no siempre logramos hacer lo que deberíamos, nosotros no siempre cumplimos con todo cuanto sé que debería, etcétera, tenemos debilidades, y etcétera, ¿no? Entonces, el humano insuficiente, si dependiera de nosotros la unidad de la iglesia, pues sí estaría en peligro. En principio, estaría en peligro. Pero como Jesús dijo, yo estaré con vosotros. ¿Cuándo va a fallar Él? Okay. Y además dice, estaré con vosotros todos los días. Padre, y por ejemplo la traducción en griego, ¿cómo sería de esta cita? Semero. Porque esta parte de enseñándoles que guarden todas estas cosas, yo creo que se ha de referir a la parte de enséñenles a obedecer, ¿no? Todo lo que yo les he enseñado. Porque No a obedecer, sino... esto de guardar, ¿cómo podríamos entonces? ¿Qué significa guardar? Pues cuando tú guardas o cuando tú escondes algo, cuando tú ocultas Ok. algo, cuando Bueno, tú ¿lo ocultas guarda- o cuando...? guárdalo ahí en esa... Guárdalo. O sea, lo conservas. Consérvalo. Lo conservas. Guardarlo es conservarlo. No es como... Es conservarlo, ¿no? A obedecer. Guardarlo no es conservarlo. También es obedecer, obviamente, sí. Guarda mis mandamientos, es decir, cúmplelos. Ajá. Pero también guardarlo significa también mantenerlo, ¿no? Guardarlo es... Mira, guardar es vigilar para defender, proteger, preservar. En este caso, Él espera que tú preserves sus mandamientos, que tú los sigas. Sí, Ese dice, es el diccionario en de la inglés la traducción que tenemos aquí es observe, terrain, Ajá. No hay terrain, problema. es observe, es cumplirlo, es más bien dice cumplir todas estas Sí. cosas. ¿Ok? Didascontes, autois, terrain, panta, osa, ok, lamen, todo lo que les he mandado. Y luego dice, y entonces yo estoy... Pero es que me cambiaste el tema, porque yo no estoy hablando de esa parte, todavía llegaremos a esa parte. Porque esto no es parte bueno, no es la parte que quería yo sobre la unidad, aunque hay cierta unidad de doctrina, y eso los hermanos separados no lo tienen. En este sentido sí. Es decir, nosotros tenemos un foco de unidad y tenemos un depósito, como le dice San Pablo también después a Timoteo, tenemos un depósito de la fe, es decir, hay cosas que sí son y otras miles cosas que no son. Y este depósito de la fe que sí es, lo guardamos todos. Por ejemplo, ¿y cómo se llama ese libro? El libro que tiene lo que sí guardamos. La Biblia. Ay, ¿El no. catecismo? Catecismo. Catecismo. La Biblia también, pero es que el problema con la Biblia es que como, ni modo que digo Biblia no digo Biblia no, ok, lo están grabando y no digo Biblia no, pero digo Biblia como es tan fácil interpretarlo a mi manera, y eso es lo que hizo nuestros hermanos separados, es lo que hacen, por eso con Biblia se han ido, con todo y Biblia. ¿Cómo es posible? Si eso es el depósito, es parte del depósito. Y la otra parte del depósito, el catecismo, por ejemplo, o sea, para identificar algo así concreto, el catecismo es lo que nos ayuda a mantener el depósito con la Biblia.
y mantener la Biblia como debe de ser y no tener Biblia que me saca fuera. Porque, y no es culpa de la Biblia. ¿Ok? Queda claro. ¿Por qué queda claro? Porque primero, ya lo vimos la semana pasada, creo. En 1 Pedro 3, no, 2 Pedro 1:20. 2 Pedro 1:20. Padre, podría leer para sacarla de duda porque la palabra guardar. Sí, pero espera. Ok. 2 Pedro 1:20. Dice, pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es objeto de interpretación propia o Ahí está. personal. ¿Ok? No es interpretación propia. Y ese es el problema. Nuestros hermanos agarran la Biblia y dicen, esto significa no sé qué. ¿Y cómo sabes? Porque yo pedí al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dijo, como yo se lo pedí, es eso. Y pues, como que es un poco presunción, pero bueno, ahí está. Entonces, y sin embargo, la iglesia dice no. Entonces, bueno, el problema es que hay que interpretarlo con el mismo espíritu que lo escribió. ¿Y cuál es el espíritu que escribió la Biblia? Ya están distraídos. ¿Cuál es el espíritu que escribió la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Y el- Santo. ¿Cuál es el espíritu de la iglesia? El Espíritu Santo, el mismo. Claro. Ok, entonces, ¿con qué espíritu tenemos que leer la Biblia? Con El el espíritu de la iglesia, que es que lo escribió, que es el mismo del Espíritu Santo. O sea, por eso debemos invocar al Espíritu Santo para todo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que el mismo Espíritu Santo es el que acompaña a la iglesia. Ujú. Porque acuérdate, en Lucas 24:45, Jesús dice, Lucas 24:45. Y entonces, Entonces les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. ¿A quién? ¿Quién abrió las inteligencias de quién? El Espíritu Santo. No. del- No. ¿Quién abrió las inteligencias de quién El en ese Espíritu texto? Santo. No. dice, Jesús abrió las inteligencias de los apóstoles. Lucas 24:45. No es el Espíritu Santo, es Jesús. Jesús ahí mismo abrió las inteligencias de los mismos apóstoles para que entendieran las Escrituras. ¿Quiénes? Bueno, los apóstoles, decimos apóstoles. Es la iglesia naciente. No estaba solo apóstoles ahí. ¿Cleofás fue apóstol? No, ¿en qué lista sale él? Mínimo él estaba ahí y él no es apóstol. Entonces no podemos decir estaban los apóstoles. O sea, como grupo único y así cerrado. No, es la iglesia que estaba presente. Eran como discípulos, ¿no? Sí, los discípulos. Es decir, los discípulos, ¿quiénes eran? La iglesia. Es más, a lo mejor probablemente hasta María estaba ahí. Sí, claro. Porque en el versículo, en el capítulo final, capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, ahí dice, estaban todos reunidos allí junto con María y algunas mujeres. María estaba ahí también y otras mujeres. En todo ese tiempo estaban así en el cenáculo, así. Era su lugar de unión, de esconderse de los judíos, etcétera, etcétera. Ahí estaban. Ok, bien. Ok, ahora la otra pregunta, pues ya se resolvió. Sí, ya. Ya, ok. Pues era simplemente que ella quería los significados según Sí, la ya, Real ok, pues ahí Academia. está, ya. Y Sí, pero Real Academia ya para mí ya ni siquiera es palabra. Ya lo a han lo que- modificado tantas Claro. cosas. No, yo a lo que me refiero es porque ella no entendía el significado de la palabra guardar. La palabra guardar Ok, ya. también Sí, significa está bien. acatar, respetar. Sí, gracias. Eso Sí, es sí nomás tiene como varias mención, acepciones. Ese detalle en la Biblia Nácar con Unga dice la palabra observar. Si ustedes quieren ver qué palabra se usó, no usemos las traducciones, hay que usar el griego. El griego. ¿Por qué? No está escrito en español, está escrito en griego. ¿Qué quiere decir Jesús ahí? Pues hay que ver a la palabra que está ahí. No las palabras nuestras de español, porque eso no es la original es griego. Entonces, si vamos a hacer palabras así, digo, para no caer nosotros también en equivocaciones de traducción, ¿no?
o de estas novedades en nuestras traducciones con la Real Academia, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Okay, entonces ese es el problema de las traducciones. Ojalá que no tratemos de hacer exégesis a partir de traducciones. Okay. Podemos practicar las cosas, pero exégesis así. Quiero decir que guardar, espérame, no es la palabra que usan. Usan trae, ¿cuál era? ¿Otra vez? Tereo. Viene de tereo, que es terrein, observar, cumplir. Pero eso son traducciones ya. O sea, sí, ok. Bien. Sí, está. Por eso no estaba yo tratando de no sé, desentrañar nada más una sola palabra, ¿verdad? Bien. Ahí está. Estaré, sobre todo, pero en el punto aquí queríamos ver es, estaré con vosotros todos los días, ¿ok? Esta es la cuestión que yo quería insistir ahí. ¿Por qué? Porque la seguridad de que Jesús esté con nosotros, eso es lo que fundó la iglesia, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y Él estará con su iglesia. Wow. ¿En qué momento estaremos fuera del cuidado de Jesús y fuera de la iglesia? Y fuera de lo que quiso Jesús si estamos con la iglesia. Nunca, porque por donde vaya la iglesia es donde va Él, porque Él va con la iglesia. Lo dijo Él. Ay, no, pero la iglesia puede ser infiel. No. La iglesia puede tener hombres y mujeres débiles, podemos ser pecadores, podemos muchas cosas, pero no podemos alejarnos de Jesús, porque Él dijo que iba a estar Él con nosotros, como iglesia. No que cada individuo de nosotros automáticamente somos, no, porque individualmente no somos iglesia. Como conjunto sí somos iglesia. O sea, somos piedras vivas, por así decir, del edificio de la iglesia. Sí, pero no porque individuo Rory es iglesia. No, yo no soy iglesia, yo soy miembro de la iglesia. Entonces, un individuo podría equivocarse, la iglesia no. Y es que nuestros hermanos de repente dicen, es que los católicos son idólatras, ¿no? Y tal. Pues no doctrinalmente. Nuestra doctrina es nada de ídolos. Que haya algún señor así en alguna jungla, quién sabe dónde, que tenga su ídolo, igual y sí. No, ahí no te lo puedo asegurar. Pero la doctrina católica es, no hay ídolos. ¿No? Es Dios. No aceptamos nosotros otros dioses. Nuestras imágenes no son dioses. Y así. Si alguno lo considera así, pues no está con la doctrina católica. Y eso es posible, sí, es posible, pero es posible que haya individuos así, pero no es posible que la iglesia sí, porque tenemos a Cristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué día estaremos sin Jesús? Ninguno. Porque Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que es impresionante esta frase, ¿no? Poderosísima. Bien, ok. No, lo único es que tenemos que tener el cuidado de sí estar en la iglesia y no estar en mis cosas. ¿No? Ok, y luego él dice también en Juan 14:6, hablando de que estamos con Él, todo esto es la idea. Sí, lo saben, no lo saben todavía esta fecha. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, sí, ok. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si la doctrina de Él, el depósito de la fe de Él, etc., es el camino que Él nos ha indicado. Él es el camino, entonces. Y la idea es,
Discípulos, exacto, discípulos como mencionamos, ¿no? Discípulos de Jesús, tenemos que ser discípulos, no solo creyentes. Discípulos, es decir, seguimos a Jesús, pues. No, yo creo. No, no es nada más creer. Es todo. Bueno, llegaremos luego a esto de católico. ¿No? Ese es otro distintivo. Pero sobre todo esta parte, ¿no? De que el pueblo de Dios, que seguimos en el camino de Jesús, siguiendo las huellas de Jesús. De hecho, me encanta eso, porque Jesús nunca dijo, lean mi libro. No había escrito un libro. ¿Qué dijo? Síganme. Eso sí lo dijo. Lean mi libro, no dijo. Síganme. Sí lo dijo. Sígueme. Deja todo. Sígueme. Entonces nuestra religión no es una religión. Fíjense, ¿qué sale de ahí? Nuestra religión no es religión de un libro, sino de una persona. Seguimos a esa persona que nos dejó con el Espíritu Santo, etcétera, sí escrito. Una parte escrita, hay otra parte no escrita. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está eso de que hay otras cosas que Jesús hizo que no están escritos? En la Biblia también. ¿Juan? No todo. Bien, ahí vamos a acercar. Las escrituras. Al final de ambos últimos 2 capítulos del Evangelio de Juan, el último párrafo de los 2 últimos capítulos de Juan, en el capítulo 20, 35 creo, y el capítulo 21. El 21-25 dice, muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas ahí. ¿Ves? La Biblia misma dice que la Biblia no tiene todo. Que no cabría. Y en el otro dice que, pero estos han sido escritos para que creáis. ¿Okay? Pero significa que si hay otras muchas cosas que no están escritas aquí. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nosotros no es agarra mi libro y sigue mi libro. No dijo eso. Dijo, sígueme. Okay. Y de hecho, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando habla de por qué Dios se hizo hombre, por qué vino Jesús, él dice para salvarnos y para enseñarnos cómo vivir. Y cómo vivir, parte de vivir es morir, incluso cómo morir. ¿A qué todos tenemos que morirnos en la cruz? No, todos tenemos que morirnos fieles. Fieles. Él fue fiel hasta la muerte, obediente. Filipenses 2, 6 a 11, pero creo que probemos 8, versículo 8, creo que es Filipenses 2, 8. ¿Filipenses qué? 2, 8. 2, 8. Dice, testigo me es Dios de cuanto os amo a todos en las entrañas de Cristo Jesús. No. Filipenses Filipenses 2:8. 2:8. Sí, a ver. Se humilló a Sí. sí mismo. Ah, no, era uno. Sí. Perdón. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Enseñándonos cómo hasta morir. En obediencia, pues. No porque cruz, amén, para él sí. Y para nosotros llevar nuestra cruz, sí. Pero todos tenemos que morir crucificados. No. Pero todos tenemos que morir, vivir y morir en obediencia a Dios, sí. Ojalá. Y aquí lo dice Padre, y este pasaje nos invita a seguir el ejemplo de Cristo en humildad y obediencia. En humildad y obediencia, sí. Ahí está. Ok, entonces Jesús vino para enseñarnos, para salvarnos y para enseñarnos a vivir y morir. Es parte de la vida, ¿no? Es parte de nuestro pasar por este mundo. Bien. Entonces, esto es lo que es parte de esto de una. Somos una iglesia porque estamos unidos en este esfuerzo de seguir a Jesús, incluso juntos, como asamblea, como grupo, como pueblo, como comunidad, ojalá como comunidad. Y por eso tenemos parroquias y por eso tenemos grupos apostólicos, etc., para que podamos también como comunidad vivir estas realidades.
y gozar de la compañía y ayuda mutua entre nosotros, y hasta el hombro donde llorar y todo, ¿sí? No solo el hombro donde llorar, también el hombro que da soporte al otro. Porque a veces nada más pensamos en yo víctima y que todos tienen que atenderme a mí. ¿Cuándo es lo de yo atiendo a los demás? ¿No? También, o sea, porque esa es la cosa, ¿no? Hay de todo y por eso necesitamos todos vivir todo. Recíproco, sí. Para ser completamente lo que Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Entonces sí, está muy bien que la iglesia está para que cuando yo necesito, pero también la iglesia está para que tú ayudes al que necesite. Ambos. Cuando yo necesito, sí, y cuando los otros necesitan, ahí estoy yo. Okay, sí, ambos, ¿ok? Porque últimamente se me hace que un poquito estamos muy los demás me tienen que atenderme a mí. Digo, no tú, pues, pero sí en general, en la sociedad de hoy. Hay mucha gente aprovechándose de una sociedad constituida con caridad, etcétera, etcétera, y ellos aprovechándose. En vez de participándolo, nada más zánganos, ¿no? Así, chupando de todo lo que hay. No, deberíamos contribuir a lo que hay, para que plenamente seamos todo lo que Cristo ya deseó que fuéramos, ¿no? Sí, bueno, esa es parte también. Y luego fíjense lo que también para ser este pueblo de Dios y todo, Jesús lo indicó de una forma curiosa, diferente. ¿Se acuerda cuando estaba en la última cena? Creo que es Lucas 22, la última cena, donde dice, hagan esto en memoria mía. Ha de ser por ahí versículo 20. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22, 20. Empieza desde el 18. Okay. Bueno, Sí. más bien el 19 dice, tomando el pan, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Ahí está. Dice, entonces 19. Ok, yo lo tenía como 20. Okay, Lucas 22, 19 dice así, hagan esto en memoria mía. Háganlo, es decir, lo que estoy haciendo, háganlo. Síguenme, háganlo. Ve cuántas veces Jesús no estaba con esto de venga. No es nada más así, yo creo. No, es yo creo y soy y me muevo y participo y eso. ¿Ok? Bien. Hagan esto en memoria mía. Esto es parte de este ser pueblo de Dios. Luego está todavía tenemos tiempo para ver esta otra parte que es el rebaño también del buen pastor. O sea, eso de ser uno, primero estábamos viéndolo como pueblo de Dios, los escogidos de Dios, etcétera, como es que nunca fui escogido. No, sí fuiste escogido, pero quizás Jesús no estaba presente ahorita diciéndote ven y sígueme, pero sí te llamó, mire, tanto así que aquí estás. Aquí estoy. O sea, negarlo no podemos ahorita, estando donde estamos ahorita, no podemos negarlo. ¿Cómo es que llegué aquí? No, eso fue idea mía. Bueno, sí. Fue idea mía también esto de la apologética. No, es idea de Jesús que quiere que efectivamente nosotros nos encaminemos por donde Él, ¿no? Seguimos a Él y yo soy el camino, la verdad y la vida, etc. Nos encaminemos en el camino. Bien, en primer lugar para esto del buen pastor, el pueblo del buen pastor, el rebaño, por decir, para ser más concretos, así como Jesús. ¿Se acuerda de Juan 10, 16? Sí. Dice, tengo otras ovejas que no son de este aprisco, y es preciso que yo las traiga y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Fíjense cómo expresa Jesús esto. Dice que sí hay otras ovejas. No de este aprisco, es decir, no de este
rebaño. Redil. Rebaño. Este redil. Son otro aprisco. Si hay otros. Si hay otras ovejas, pues. Pero los conduciré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Otra vez, mi iglesia, un solo rebaño. Lo dijo él. Si hay otros, etcétera, etcétera, pero él quiere que escuchen su voz y sean un solo rebaño. Y insisto en este punto porque según el texto, ok, acabamos de leer un texto, según el texto, ¿cuándo va a haber un solo rebaño, un solo pastor? Según el texto. Tú tienes el texto ahí, ¿no sé? También Seg- me acuerdo. según este texto dice cuándo va a haber un solo rebaño, un solo pastor. Cuando escuches su voz. Cuando escuches su voz. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Ahora, a mí me llama mucho la atención esto, porque si tú dices esto a un hermano separado, no, pues es que ustedes no están escuchando la voz, si no estarían aquí. Y ellos dicen, no, nosotros sí escuchamos, ustedes no están escuchando. Ay, pero nosotros sí, ustedes no. No, nosotros sí, ustedes no. ¿Y qué? Como los niños en la plaza, ustedes no. Yo sí, yo no. ¿Cómo hacemos? Porque ellos dicen que tienen razón y nosotros decimos que tenemos razón. Y de hecho nosotros, bueno, dícese de paso, nosotros históricamente somos los mismos, nosotros se puede ver históricamente todo el pasaje, todo el pasar desde Pedro hasta hoy, nada más tomando en cuenta, por ejemplo, los sumos pontífices. Número 266, que ahorita está en el hospital, pero pidiendo por él para que, ¿no? Él es el número 266, el duocentésimo sexagésimo sexto, el Papa. ¿Okay? Y historia, podemos seguir la historia, fechas y todo, para descubrir este mismo grupo que es hoy, con el número 266, estuvo con el número 150, y estuvo con el número 90, y estuvo con el número 5, estuvo con el número 1, Pedro, y estuvo con Jesús. Pues el mismo grupo desarrollándose, pasándose por la historia, las peripecias y todas las cosas que hubo y va a haber, porque somos unos genios en inventarnos, pero ese es el rebaño de él, es su iglesia, según él. Y él iba a estar siempre con nosotros todos los días. Entonces significa que hasta el día de hoy también está con nosotros. Primer argumento, ¿se acuerdan que estamos diciendo que estamos buscando los razonamientos? Primero es eso, la historia. Estos otros grupos no estuvieron, o se separaron, porque no puede ser dos grupos que sí estuvieron, y son dos grupos, siendo una sola iglesia. O sea, si hay una, y ellos dicen que son ellos, y nosotros decimos que no somos nosotros, pues uno de los argumentos para demostrar que sí somos nosotros es que somos el grupo que sí ha pasado por la historia, por el mismo camino, etcétera, hasta el día de hoy. Sí. La segunda razón puede ser que ellos están desobedeciendo la interpretación propia. Bueno, también, sí, eso es una de las razones. Se están basando en una interpretación propia. para Que 2 Pedro 1:20 dice que no. Que dice que no. Sí, bien, ok, acepto. Pero hay otra parte de la Biblia donde también le dicen los discípulos, allá hay unos que también están sacando demonios en tu nombre y están haciendo, y les dijo, ¿quieres que se los prohibamos? Y él dijo, no. No se lo Y prohíbe. no se lo prohíban. Entonces, ¿no habrán sido también que, como Juan había hecho una previa preparación de su llegada, que a lo mejor a ese grupo al que se refería fuera de Juan, quizás? Discípulos Sí, de Juan. bueno, y quién sabe quién más, pero porque Jesús mismo dice que Él tiene otras ovejas. Exacto, entonces. Pero Él está todavía con eso de que tiene otras ovejas que no son de este redil. Está diciendo que quiere este rebaño, quiere que sean uno con este rebaño. ¿No? Es lo que el texto Sí. dice. Entonces, sí podría haber otros,
más, sí hay. Pero ¿dónde los quiere Jesús? ¿Allá donde quieran? ¿O en el rebaño? Un solo rebaño, un solo pastor. ¿Y cuándo va a haber un solo rebaño, un solo pastor? Ya lo dijimos. Cuando escuchen su voz. Y lo que está en pelea ahorita es quiénes sí están escuchando la voz. Tenemos que buscar otro texto. ¿Cuál? ¿Cuál? Mismos números, pero en Lucas. ¿Cuáles eran los números de Juan? 2:20. 10, 16. 16. ¿Ok? Un solo rebaño, un solo pastor. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Entonces, Lucas 10, 16. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿Ok? ¿Has visto? Oiga. Jesús mismo está diciendo incluso quiénes son los que le escuchan a Él. Quien a vosotros escucha, a mí escuchan. ¿Quiénes son los que escuchan a Jesús? Según este texto, Lucas 10, 16, sí hay un grupo, dicho por Jesús mismo. Entonces, en vez de, no, tú no, no, ustedes no, que no sé qué, en vez de nosotros pelearnos, busquemos quiénes son estos. Nada más que atentos, dice, quienes a vosotros escuchan, a mí me escuchan. ¿Quiénes son estos vosotros? Pues tenemos que ir al inicio del capítulo. Esto es versículo 16, vamos a versículo 1. Dice, después de esto designó Jesús a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar donde él había de venir. Ok, gracias. Esto es un poco más complejo, pero bueno, vamos a seguir, vamos poco a poco. Dice, Jesús designó a otros 72. Designó a otros 72. Significa que estamos hablando de tres grupos. Tres grupos. A otros 72. Porque dice otros 72. Entonces, Los entonces tenemos los 72, los mencionados ahorita, versículo 1 del capítulo 10. ¿Quiénes son? Pero estos son otros de quiénes. De los discípulos 12. Otros 72. Son Pero los otros 72, ¿otros de quiénes? ¿Quiénes son los primeros? Los apóstoles. Los apóstoles. Los 12. Los 12, ahí está. Y Ok, de ahí entonces estos son son los otros discípulos. 72 porque ya hubo 12 Ujú. apóstoles. Sí. Y estos son los otros 72. Dos grupos. ¿Y el tercer grupo, padre, dónde está El de las tercer grupo? mujeres. ¿Mm? El de las mujeres que lo seguían. No, todos los demás, pues. Mujeres, hombres, los que había. Es decir, tenemos todo el grupo de todos los seguidores de Jesús. Tenemos los 12, bueno, ahí está. Primero, todos los que están siguiendo a Jesús. Luego tenemos los 12 primeros llamados. Y luego dice, constituyó a otros 72. Tenemos tres grupos. ¿Ok? Nada más que estos dos últimos, los 12 apóstoles y los 72, Él los envió, dice, los envió de dos en dos a los lugares donde Él iba a estar. ¿Ok? Entonces, tenemos total, ¿cuántos? 72, 82, 86. No sé. 84. 84. 72 más 12 son 84. Factoriado tenemos 12